Si el Dios suyo que creó los cielos y la tierra es el que usted le cree, en estos momentos voy a hablar de su palabra. Y si usted le cree a ese Dios que creó los cielos y la tierra, usted va a comprobar por su palabra, voy a decir, y usted va a verificar si usted podría estar en la lista del libro de la vida. Porque hay otros libros, pero que no son del libro de la vida. La gente piensa que porque le pide a Dios tiene fe. Y porque en cierto modo en la vida han podido vivir más o menos bien, es porque tienen fe. Ninguna de estas cosas establece la fe. Así como lo dice el título, es imposible alcanzar la salvación en la justicia suya y también en la mía. Usted tendrá que despojarse de su justicia y establecer la de Dios. Cuando usted establezca esto posiblemente le dé a usted mucho disgusto, porque quizá ya no esté de acuerdo con su mamá, con su papá, con su mujer, con el esposo, con los hijos, porque ya no estaría usted implementando la justicia suya, ni estaría incluso usted criando los hijos al estilo suyo, sino en la justicia de Dios. A mí me sorprende sobremanera cómo es que los concilios, ustedes van a verificar esto bíblicamente, le pido que lo escuchen, que lo lean, podrán comprobarlo. Hablan de algo que no sé si es que ya el entendimiento está cegado, porque hay personas incluso que tienen grados universitarios y que se dan cuenta de lo que es un singular y de lo que es un plural. Por ejemplo, le voy a hablar de esto por la palabra. Esto es algo que lo han usado todos los concilios. Dios era Dios de los judíos nada más. No era Dios suyo ni Dios mío. Le voy a decir bíblicamente que no es así como a usted le han enseñado y como a usted lo han engañado. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 9, y lo vamos a hacer hasta el 18, la gente no ha logrado todavía ni siquiera leerlo por lógica, apartando la fe mía por lógica. Escuche usted lo que dice. Dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, la nación, subráyelo, la nación toda, me habéis robado. Está hablándole a los judíos. Y aquí le está recalcando, escuche bien, que la gente cree que porque le pide, y a ustedes lo han engañado, Dios mío. Y lo han puesto a pagar un 10% que ustedes verdaderamente no deben de pagar. La salvación le costó a nuestros Dios, le costó la sangre, la vida de Él. Dice aquí: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso se lee
por todas partes, pero se trata de la nación en un antiguo pacto donde la herencia también era terrenal. Pero escuche lo que sigue diciendo. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Oiga lo que dice aquí el 12, que ellos nunca se lo leen. Y todas las naciones oirán. No estábamos nosotros. Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, cuando la tierra era de herencia. Todas las naciones iban a hablar sobre esto. Bienaventurados los judíos. Sigue aquí diciendo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, les reclama al pueblo judío. Dice Jehová, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servirle a Dios. Esto no es cuestión, escuche bien, que yo le pido a Dios. A Dios hay que servirle con hambre, sin hambre, como quiera. ¿Qué aprovecha que guarde su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué le sirve? Entonces os volveréis, discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto se lo dijo a su pueblo, a los judíos, a su nación. No es justo, pastores, cobrar un 10% cuando ustedes no son judíos, cuando la herencia no es terrenal, cuando ustedes no son de la tribu de Leví, cuando ustedes ni siquiera conocieron a Jacob, lo han leído. ¿De dónde les sale a ustedes esta injusticia? No es justo engañar a un pueblo haciéndose rico en esta injusticia. Y no solamente en aquel tiempo había que servirle a Dios en esa nación. Ahora, hablando de todas las naciones, si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 15, versículo 14, también él habla de eso. Y ahí dice, estoy seguro de vosotros, hermano mío, y se lo voy a leer para que sea más entendible, porque nosotros somos una ofrenda, no los pididones, no los que están comercializando con la palabra de Dios. Y dice aquí en Romano, en el capítulo 15,
en el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os escribo, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me ha sido dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, que es usted también, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le han vendido a ustedes como prosperidad y como todas estas cosas? No lo han enseñado a ser justo. Le voy a dar una breve pausa de 15 segundos. No cambie. Y le voy a dar un detalle sistemático de que a Dios no solo hay que servirle, sino que si usted no está en esa justicia de Él y usted anda apelando a la suya, usted se puede dar por condenado. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibras de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Bien, amado, en Isaías, en el capítulo 3, lo vamos a hacer desde el 10 hasta el 14. Escuche esta parte. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Ay del impío, mal le irá. Eso era en aquel tiempo. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Eso era en aquel tiempo. Pero entonces el apóstol Pablo escribe en el Evangelio de Jesucristo, y esto no es un concepto paulino, porque fue trasladado al tercer cielo, donde se le dio palabra que a hombre alguno no se le dio a expresar, que se le apareció el Señor, lo arrebató. Él dice en Romanos capítulo 8, versículo 35, que qué lo podría ya separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni hambre, desnudez, espada, peligro, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, la pasó toda, azote, lo mataron. Pero aquí, cuando era solamente el Dios de los judíos, Él dice, ay del impío, mal le irá. Pero ahora no es así. Porque según las obras de sus manos, le será pagado. Cuando era Dios de los judíos, esto podía ser. Ahora, como Dios es justo, no puede hacerlo ya con los judíos. Tiene que hacerlo con todo el mundo. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, lo que te guía te engañan, y tuercen el curso de tu camino. Lo tuercen. Jehová está en pie para litigar. Ay. Oye, no estamos hablando de un juez, de estos abogados que nada más defienden ladrones. ¿Por qué que está el billete de ellos? Estamos hablando del Dios justo. Y aquí te está diciendo, mira,
Jehová está en pie para litigar. Y está para juzgar a tu pueblo. Esto es tremendo. Mire, déjese de estar pensando que porque usted pone la manito así, que no sé quién fue que se inventó eso, y porque usted cuando se levanta por la mañana le pide a Dios que los mosquitos no se le acerquen, y que todo el dinero a usted llegue para usted, y todo el trabajo bueno llegue, que para usted no llegue el hambre. Ay, no, Señor, aleja eso de mí, repréndalo. Usted no será salvo de esa manera. Usted tendrá que ser justo y glorificar a Dios en el dolor. Él lo hizo. Jehová está en pie para litigar y para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo de los pobres está en vuestras casas. Ahora, cualquier ministro es millonario, con ganancias. Bueno, yo creo que nada más el gobierno recibe más impuestos que ellos, porque este 10%, y que de cada cosa que usted consiga tiene que llevarle a ellos. El apóstol Pablo enseñó que la oración y nuestro trabajo es para que esta palabra corra. Eso es verdad. Pero no para el señorío personal de una persona. Le voy a seguir hablando, no se me desespere. En Eclesiastés capítulo 7, le voy a seguir hablando sobre esto y vamos a hacerlo en el versículo 15. Dice aquí un hombre que Dios le permitió tenerlo todo. Dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impíos que por su maldad alargan sus días. Increíble esto, es una realidad, Escuche bien. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perecen por su justicia. O sea que esta es una justicia que te va a traer problemas. Y hay impíos que por su maldad alargan sus días. Increíble esto, ¿no? No vamos a Mateo capítulo 9, versículo 13. Esta justicia no todo el mundo la tiene. Se andan poniendo de acuerdo el hombre con la mujer con el hombre, la madre con los hijos, y no son justos. Dice aquí: y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque he venido a llamar justo, no he venido a llamar a justo, sino a pecadores arrepentidos. Estamos hablando de que no son los justos del mundo. El hombre más justo y la mujer más justa es aquella que vienen arrepentido a Dios. Por estas personas que se tildan de personas buenas y andan guardando una apariencia de que son personas justas, hay un 99% de que no hereden el reino de los cielos. Bien. En 2 de Timoteo,
El apóstol Pablo, que la pasó toda, y aunque la Biblia no lo dice, pues la historia nos informa que le mocharon la cabeza. Él podía predecir el día de su muerte debido a la muerte que le esperaba, que le iban a mochar la cabeza. Sin embargo, este hombre, aún en esa debilidad, escuchen sus palabras. En 2 de Timoteo capítulo 4, y lo vamos a hacer desde el 6 hasta el 8. Aquí dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado. Wow. Y el tiempo de mi partida está cercano. Da una información y no era para él solo. Y si él se puso como ejemplo, siendo el hombre que Dios lo arrebató al tercer cielo, y donde Dios le dio palabras que los predicadores andan corriendo, y que cuando lo tratan con ella dicen que son conceptos paulinos, palabras inefables, el evangelio de Jesucristo. Y dice aquí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aún en los momentos difíciles, latigazos, hambre, persecución, pedrada, peleando esa buena batalla. No es una batalla de fe que predican unos farsantes que les gustan mucho el perifón, los diezmos, etc. Eso no sufre ningún tipo de persecución. Esa gente lo que están mirando todos los días la cuenta de banco, a ver cuáles son los pendejos que giraron por una tarjeta de crédito para hacerlo cada día más millonario. Son políticos y son de todo. Ustedes son unas basuras, injustos. Ustedes no merecen poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo en su boca. Pero este apóstol, el cual, cuando a ustedes le hablan, dicen que son conceptos paulinos, él aquí informa y da un testimonio y ejemplo a seguir. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Vaya usted a visitar un ministro de esto. Y dice aquí en el 8, algo que a usted también le atañe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa corona de justicia, ¡wow! Yo la quiero. Pero yo no la quiero alcanzar de labio. Yo he predicado más que todo esto farsante. Yo he predicado más que todo esto farsante. Y tengo temor. Y estoy luchando por esa corona de vida. Esa corona de justicia. Usted ha apoyado en su propia justicia, alimentando de manera corrupta los incrédulos. Y aquí sigue diciendo: esa corona de justicia la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ustedes, farsantes, el difunto Gigi lo decía cada instante: Cristo viene ya, y ustedes lo publican por todas partes. Deberían de tener miedo, porque este juez justo le va a decir a ustedes que esa maldita doctrina que ustedes han establecido en el mundo, que la Biblia no lo dice,
van a tener que darle cuenta por esa injusticia que ustedes han establecido. Todas estas religiones que han establecido doctrinas que en la Biblia no aparecen y han invalidado la palabra de Dios por la que dicen los hombres, ustedes le van a dar cuenta a Dios. En Gálatas, en el capítulo 6, le dice algo a ustedes que viven engañando a la gente. Hay muchas personas que dicen, él está contra la iglesia. Yo estoy contra los ladrones espirituales, contra todo aquello que difaman la palabra de Dios, que calumnian la palabra de Dios. Yo amo todo aquel que ama su palabra. Bien, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, y si a usted lo ofende, yo nomás le pongo una sola tarea. Escúchela. Y los números están en el monitor. El Evangelio de Jesucristo tiene 14 libros, de Romanos hasta el libro de los Hebreos. Le desafío a que con honestidad, en esos 14 libros, usted me diga por lo menos versículos de cosas que ustedes obedecen. Cojan por lo menos un capítulo y digan, nosotros obedecemos este capítulo. Bien, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Qué es lo que ustedes están sembrando? Ustedes han engañado al pueblo diciendo que ustedes siembran la semilla, pero la semilla que ustedes están sembrando sale de ustedes, sale de la tiniebla. La palabra de Dios no lo dice. Y los que están en sus hogares trabajando, y me voy hasta el nuevo pacto también, alimentando a los incrédulos. El trabajo sosegante, el tiempo que se le puede dedicar a Dios, se ha tomado para entonces alimentar a los que han de ser condenados. Usted sabe qué usted está haciendo. Usted ha quebrantado sus fuerzas poniéndolo al servicio de los incrédulos. Usted pasa a la idolatría. Esa es su siembra. Si usted quería conocer en el orden espiritual, cuando uno siembra para Dios, uno siembra y no para estos farsantes que están cobrando dinero para vivir como príncipe, sino para llevarle esta información de vida a personas que desconocen la verdad. Y cuando una persona, cuando esta palabra llega a una persona, se establecen dos cosas. Si cree, no es condenado. Pero si no creyó, ya la justicia de Dios opera en esa persona. Ese es nuestro trabajo. Para eso podemos usar el dinero. No es para viajar a las naciones a engañar más gente. No es para andar en una jipeta
y con carros de lujo, y en una casa que no se sabe por dónde se puede caminar. Cuidado si rompe esto, que eso costó qué sé yo cuánto en tal sitio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Ustedes se les llegará su momento. Y yo siento mucha lástima por los que se han ido del nuevo pacto, porque si Dios le permitiese a cualquiera que haya muerto ver dónde está en estos momentos, se morderían la lengua. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Yo mi fuerza la dedico a Dios. ¿Usted no cree en Dios? Son su problema. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto no es justicia. Esto es una justicia. Usted podrá decir, pero que es mi madre, ¿tú me entiendes? Y otro, es mi papá. Pero es que es mi mujer. Y la mujer dirá, pero es el hombre que yo quiero. Pero que son mis hijos. En Eclesiastés, Dios le dio sabiduría a este hombre para que le informara a usted esto que usted va a saber en estos momentos. Dice aquí en el versículo 5, capítulo 9, versículo 5 de Eclesiastés: porque los que viven saben que han de morir. Mira a ver en quién tú pierdes tu fuerza, porque Dios estableció esto y dijo, mira, amarás al Señor tu Dios, a Dios, no a lo que tú amas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y aquí dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no lo saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. Ya en la tierra no tienen participación. Pero hay algo grave que yo se lo voy a decir, sin que yo me vaya a la Biblia. Ahora el que quiera que me escriba, que yo se lo mando el texto bíblico, y hasta la explicación también. Está en Apocalipsis. Que la muerte, el infierno cae inmediatamente cuando una persona muere. Por eso no es lo más terrible, ¿no? Porque la Biblia dice que ese mismo infierno y la muerte que la gente desconoce, ahí está un mensaje mío más hacia atrás. Si usted le da a seguir, usted lo va a ver. Ese mensaje está fresquecito ahí. Y habla de la muerte. Y usted te va a decir, pero yo no sabía lo que era la muerte. Dele a seguir y búscalo ahí mismo. El mensaje que está anterior a este, ahí está. Bueno, la muerte y el infierno van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. O sea que eso no es lo más difícil. Entonces, esa es la paga de usted alimentar corruptos. Personas que niegan a Dios. El mismo Señor dijo, mira, el que no es conmigo, contra mí es. Una persona me niega a Dios y se mete en graves problemas conmigo, al menos conmigo. Y en esta casa, a donde yo estoy, mientras esté vivo, se hace eso. Se hace eso. Y el que no quiera hacer eso, se me tiene que ir de aquí. Así de sencillo. Bien,
Hay algo que el apóstol Pablo dijo, que los predicadores nunca le leen eso a usted. Usted pertenece a un concilio. Mire, le voy a leer algo que los predicadores nunca lo leen. Nunca. Vaya buscando en Romano, en el capítulo 2. Vamos a hacerlo desde el 14. No, vamos a hacerlo directamente del 16, para yo ahondar un poco, debido a que el tiempo no es tanto. Aquí dice, no, el 14, ya lo anuncié, y van a decir, mira, él sabía que no le convenía. No, porque se andan buscando. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Nosotros no tenemos ley. Mostrándola sobrescrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Porque es que la justicia no es de Dios, en este caso, sino suya. Y entonces aquí, la ley ya no es la justicia de Dios. Porque ahora Dios no es el Dios de la nación, sino de todas las naciones. Entonces, aquí dice algo en el 16, que es difícil que un concilio me diga a mí que algún pastor se lo leyó. Difícil eso. Solamente en el nuevo pacto. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Yo no entiendo eso. Porque si usted pertenece a un concilio, usted está apoyado en una justicia personal, yo quiero que usted me diga algo. Esto se va a cumplir. Y en el evangelio de Jesucristo, que el Señor le dio al apóstol Pablo, no aparece ni su doctrina ni su concilio. ¿Cómo se ha de hacer usted? Ya usted lo sabe. Le voy a decir algo, y es que esto no es una religión. La única manera, ya usted sabe que el gentil que somos nosotros no teníamos Dios. La única manera que nosotros pudiésemos entrar era a través del nuevo pacto que Cristo hizo con su propia sangre, que no buscó un animal. Él padeció como cordero. Y usted no le cree. Aquí dice, en Hebreos capítulo 8, y lo vamos a hacer desde el 4. Porque es importante abrir los ojos, para que usted se dé cuenta que esto no es una religión. Desde el versículo 4 dice, así que si estuviese en la tierra, hablando de un antiguo pacto, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan ofrendas según la ley. Si Cristo todavía estuviera en el antiguo pacto, no fuera sacerdote. Entonces dice aquí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Eso es anterior, era sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando se le iba a erigir al tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora bien dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cuando es mediador de un mejor pacto, ¿por qué ustedes no lo quieren creer? Porque ya usted no puede tener todas esas ambiciones que usted quiere y ser prosperado y que Dios te va a dar. Ahora, Dios establece que la pobreza es una desigualdad. Y ahora Dios tiene misericordia
de todo. Ya no es de una nación. Ahora es el Dios de todas las naciones. Sigue diciendo aquí, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, ustedes que les gustan tanto reprender, ¿y por qué ustedes no se reprenden a sí mismos? Reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Y de dónde fue que Cristo vino? De la tribu de Judá. Había diezmo. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ellos no permanecieron. Y a nosotros nos convino todo esto. Por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, sobre su corazón escribiré y ellos serán, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pero obedecerle al pacto es algo diferente, porque oye la información que Dios te da ahora a ti, para que te des cuenta que aquí en esta justicia, aquí te dice que esto no es una religión, y que es la única manera en la que tú puedes entrar. Y entonces, hay otro nuevo pacto. No. Y oye lo que dice aquí, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados o sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ese nuevo pacto es la que permite que todas las naciones tengan a Dios. Lo voy a llevar a lo que dice Hebreo. Y lo voy a hacer desde el capítulo que más el único capítulo, el versículo que ellos utilizan por dinero. Y ustedes se van a dar cuenta, si ustedes se leen el capítulo entero, habla del nuevo pacto. Pero ellos usan ese versículo nada más, no vamos a Hebreo. Y lo vamos a hacer desde el 25. En el capítulo 10, no sé si me da el tiempo, pero lo voy a hacer desde el nuevo, para que ustedes, desde el 9, para que se den cuenta de que habla del nuevo pacto, por todas partes. Pero ellos no te leen eso, ¿no? Si tú vas y le hablas de eso, lo dice la Biblia, te dicen, ya tú estás oyendo a Luis Pérez. Escucha lo que dice aquí. En el 9 dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último, el antiguo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la sangre del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Y por eso dicen, arrepiéntete, pecador. Pero Cristo lo perdonó. Lo que hay que llevarlo al conocimiento de la verdad. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado
en la diestra de Dios, en su gloria. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, todos estos engañadores. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo cuando después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su corazón y en su mente la escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cobardes, incrédulos, injustos, son más que esta palabra, son más que Dios. Pues donde no hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es en su carne. ¿Y cuál es el camino, este camino nuevo y vivo? Tu religión. ¿Cuántos caminos son? Son nuevos. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Consideremos uno a otro para estimularnos al amor y a las buenas obras. El versículo de los predicadores: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pero dice que es en el nuevo pacto, y todavía te lo vas a seguir diciendo, y sigue diciendo aquí: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya tú estás pecando en esa religión, en esa fe, en esa doctrina. No es de Dios. Dios es justo, no te lo va a perdonar. Sigue diciendo: sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ay, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto. Ah, pero no es una religión entonces, en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ay, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Escuchen, predicadores, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es tremendo. Eso es tremendo, predicador. Si usted está escuchando esto y usted pertenece a un concilio, a una religión, oiga, Dios no es Dios de religión. Le voy a leer esta parte para que usted se dé cuenta la responsabilidad, la misma que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en la corona de justicia. Ahora aquí, en 2 de Corintios, capítulo 5, lo vamos a hacer desde el versículo 19. Escuche lo que el apóstol dice aquí. Que Dios estaba en Cristo, no acusándolo de pecador. Arrepiéntete, pecador. Aprendan que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, Él mismo reconciliando al mundo. Y si Dios mismo estaba reconciliando al mundo y no me dice pecador, ¿quién eres tú
El pecador eres tú. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ustedes no leen eso? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cristo nos llamó a nosotros para reconciliar, no para vivir de la ignorancia. Escucha lo que dice aquí. Así que somos embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El versículo espectacular que le dice a usted y a mí la obligación que tenemos. Escuche, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo se hizo pecador para esto que le voy a decir, sin pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y nosotros sí hemos sido pecadores. A usted no le luce esa justicia suya personalmente. Con esa justicia suya usted se ha de condenar. Y por esto le reveló a Salomón en Eclesiastés 9:5 que para esta tierra usted no va a tener memoria de quién era su padre, su madre, su mujer, su marido, sus hijos, hermanos, etc. Nosotros somos la justicia de Dios, los que hemos creído. Tenemos disgusto, tenemos enemigos, nadie quiere saber de nosotros, pero para Dios somos su especial tesoro. Todo el que no ama a Dios repudia su justicia. Yo he llegado a la parte final de este mensaje. Mire, dele a seguir, pero no se conforme con eso. Usted no va a ser salvo por eso, pero sí se va a enriquecer de conocimiento. Venga, trabaje. Los siervos son los que heredan en su casa, a su manera, y viviendo cómodamente. Usted no ha de ser salvo. Le decimos la verdad. Hemos llegado a la parte final. Mañana tendremos un programa similar. Hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.